Antes de proceder a recortar estos dos círculos, ¿ya? Como sugerencia, solamente a modo de sugerencia, para reforzar un poquito el papel, ¿ya? Yo sugiero colocar cinta adhesiva transparente acá encima del círculo, si se pudiera en toda la hoja, de aquí hasta acá, ¿ya? Para que quede un poquito más grueso y protegido. Y asimismo también por el reverso de la hoja, para que queden ambos lados un poco más impermeables, ¿ya? Pero eso es solamente opcional, para que dure un poquitito más este transportador, ¿ya? Este trabajo. ¿Ya? En segundo lugar, proceder a recortar. Recortamos con mucho cuidado, ya por fuera de la línea negra, ¿ya? Aquí cortamos por acá, ¿ya? Cortamos, 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 cortamos. No importa que ese pedacito quede fuera, ya lo importante es que el círculo quede completamente recortado, ¿ya? Lo mismo para acá en el círculo que tiene los grados angulares, ¿ya? Bien recortado con harto cuidado, ya que aquí no está demarcado el círculo, entonces hay que pasar la tijera con harto cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener dos círculos completamente, una vez ya recortados los círculos, los sacamos, ¿cierto? Ojalá recortarlos en un lugar donde haya mucha luz para que quede bien parejito, ya lo más parejito posible el corte de recorte, ¿ya? En los dos círculos, ¿ya? El que está en blanco, bueno, tiene un poquitito de amarillo, ¿ya? Y el otro que tiene los grados angulares, ¿ya? Entonces, aquí tengo los dos círculos recortados, ¿ya? Con la tijera y mucho cuidado, ¿ya? Y con mucho cuidado, cortar por la línea roja, ¿ya? Con harta precisión, con harto cuidado, hasta llegar ahí al centro, al puntito, sin pasarse para allá ni que quede tan acá, que quede exactamente ahí terminado el corte, ¿ya? Y lo mismo para este círculo que tenemos acá, lo mismo, ¿ya? Cortamos desde afuera hacia adentro, ¿ya? Con harto cuidado, bien derechito, lo más preciso posible y que llegue hasta exactamente donde indica la línea roja, ¿ya? Bueno, ya teniendo todo recortado, ¿cierto? El corte circular y el corte recto hasta el centro de cada círculo, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es lograr encajar estas dos redondelas, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir un poquito para arriba, el número 10 lo vamos a tirar para arriba y el 350 lo tiramos un poquito para abajo, ¿ya ven? Sí, vamos a hacer esto en el fondo, no romperlo, con cuidado, ¿ya? Y, y hacemos lo contrario con el otro círculo, ¿ya? Entonces, el otro círculo que lo separamos de esa manera, ¿ya? Perdón, de esta manera, ¿ya? De modo que quede a simple vista el 10, ¿ya? Es como si fueran dos Pac-Man que se están comiendo, ¿cierto? Entre ellos, ¿ya? Que queden bien centrados sus cortes y sus figuras, ¿ya? Entonces, si nos fijamos bien, aquí tenemos un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Porque ahí justo la línea llega hasta los 180 y comienza en el cero. Entonces aquí tenemos un ángulo de 180 grados, un ángulo extendido, ¿ya? Y si esto lo vamos cerrando, ¿ya? Vamos pasando por los ángulos obtusos, ¿cierto? Aquí tengo un ángulo de 140 grados, ¿cierto? Un ángulo de 135, ángulo de 130, ¿ya? Y si nos vamos fijando en la abertura de este segmento con este segmento, ¿ya? Ahí tenemos la formación de los ángulos, ¿ya? Este trabajo se llama transportador manual o transportador artesanal, ¿ya? Aquí llegamos a los 100 grados y a los 90 grados, o sea, llegamos al ángulo recto, ¿ya? Porque partimos de los 0 grados y terminamos en los 90 grados, ¿ya? Y lo podemos observar eh, desde la derecha, ¿cierto? O desde la izquierda, y el ángulo es el mismo, tiene la misma abertura, ¿ya? Entonces ahí tenemos 90 grados, ángulo recto, y después vamos bajando, ¿ya? Vamos bajando la medida del ángulo con harto cuidado, por eso hay que ocupar las dos manos, ¿cierto? Y con harto cuidado los dedos, que no se vaya resbalando el material, ¿cierto? Y vamos tratando de hacer girar por ambos lados las figuras de manera que no se desarme, que no se rompa, y vamos logrando ángulos agudos. ¿Ven? Ahora ya estamos en los ángulos agudos, ¿ya? Ahí que se me suelta un poquitito. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 30 grados, un ángulo de 30 grados, ¿ya? Si lo hacemos crecer un poquitito más, ahí tenemos un ángulo de 45 o un ángulo de 60, ¿ya? Y ahí tenemos terminado nuestro transportador
artesanal. Los ángulos están presentes en todas partes, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en algún lugar, en alguna construcción, una casa, un edificio, la calle, etcétera, siempre hay ángulos de 90 grados, ¿cierto? O por ejemplo, cuando abrimos una tijera, ya la tijera también va formando un ángulo entre sus hojas metálicas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo recto, ¿cierto? Un ángulo agudo, un ángulo obtuso, ¿ya? También cuando abrimos un libro, cuando abrimos un cuaderno, ¿cierto? O cuando vemos una puerta que se abre también, ¿ya? O, o también en la inclinación de una escalera, ¿cierto? El techo de una casa. Es decir, nosotros estamos rodeados de ángulos por todas partes. Todo tiene ángulos. Lo que pasa es que, claro, no nos damos cuenta porque eh, no sabemos a lo mejor cuáles son las medidas, ¿cierto? ¿Ya? Pero todo tiene una inclinación y todo tiene ángulos, ¿ya? Y para eso vamos a aprender acá entonces esta clasificación de los ángulos según sus medidas, ¿ya? Por ejemplo, cuando un ángulo tiene 0 grados, ¿ya? O sea, imagínense una puerta que está cerrada, por ejemplo, ¿ya? Es decir, el ángulo no existe como tal, ¿ya? Por lo tanto, le llamamos ángulo cerrado o ángulo nulo, ¿ya? Porque tiene 0 grados, ¿ya? En cambio, si tenemos un ángulo agudo, ¿ya? Es cuando el ángulo tiene más de 0 grados, pero menos de 90 grados, ¿ya? Por ejemplo, aquí con este transportador, ¿ya? Que venía para armarlo, ya aquí yo estoy formando un ángulo agudo, ¿cierto? De 10 grados. Aquí tengo otro de 20 grados, ¿ya? Otro de 30 grados, 40, 50, 60, 70. Puede ser de menos, ¿cierto? 55, 45, etcétera, ¿ya? 70, 80. Estoy nombrando solamente ángulos agudos, ¿ya? 85, 89, pero cuando llegamos al 90, ya no estamos en los ángulos agudos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los 90 grados son una medida exacta a la cual le llamamos ángulo recto, ¿ya? Es un ángulo que mide 90 grados. Y este es el que más se utiliza en la vida real para construir diferentes cosas, ya sean muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, las cajitas de remedio o las cajas de cereales, ¿ya? O las construcciones de alguna habitación, ¿cierto? O las construcciones de grandes edificios. Todo tiene 90 grados, ¿ya? Por eso es muy importante este ángulo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un ángulo, ¿ya? Tiene más de 90 grados, pero menos de 180? ¿Ya? A esos ángulos le llamamos obtusos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo de 95 grados, ahí ya sería un ángulo obtuso, ¿ya? O un ángulo de 100 grados, también es un ángulo obtuso. Todos estos ángulos que estoy mostrando en este momento con este transportador artesanal son ángulos obtusos. Se les llama obtusos, ¿ya? Porque miden más de 90 grados, pero miden menos de 180 grados, ¿ya? Y son ángulos muy abiertos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros ya llegamos a los 180 grados, como estoy mostrando ahora, bueno, no se ve completo el 180, pero ahí podemos ver que ahí está escrito el 180, ¿ya? A ese ángulo se le llama extendido o llano, ¿ya? Es un ángulo extendido justamente porque tiene la misma inclinación hacia el cero que hacia el 180, ¿ya? Es decir, es como que completamente se abrió toda la inclinación del ángulo, ¿ya? Entonces ahí tenemos 180 grados, al cual le llamamos ángulo extendido o llano. Bueno, y después tenemos otras medidas que nos van quedando acá, por ejemplo, los ángulos cóncavos, ¿ya? Que muy pocas veces nosotros los utilizamos en lo que estamos aprendiendo en matemáticas, ¿ya? Donde los ángulos cóncavos se refieren a los ángulos que tienen más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Por ejemplo, si yo empiezo a abrir un poquitito más el transportador y llegamos a los 190 grados o a los 200 grados, aquí yo estoy mostrando diferentes ángulos cóncavos, ¿ya? En donde si ustedes se fijan, la abertura que se forma ya es demasiado grande, ¿ven? Todo el ángulo que está aquí, a ese ángulo se le llama ángulo cóncavo, ¿ya? Entonces estoy mostrando ángulos de 230 grados, 240, 250, 270, etcétera. Todos estos ángulos se llaman ángulos cóncavos, ¿ya? Pero en cierto momento, ¿ya? Vamos a llegar a un ángulo, ¿ya? Vamos a completar toda esta vuelta circular, en donde vamos a llegar a los 360 grados, aquí. Cuando nosotros volvemos al cero y se abrió completamente el ángulo, ¿ya? Hablamos de un ángulo completo o total, que tiene exactamente 360 grados.
No está escrito acá, pero sabemos que se dio la vuelta completa, ¿ya? Y aquí tenemos 360 grados también, ¿ya? Es como cuando observamos el reloj, cuando parte en el número 12 hacia arriba, ¿cierto? Y da toda la vuelta y vuelve a quedar en el 12, ¿ya? Ahora, repasando los ángulos más importantes que tenemos que tener presente para resolver estos problemas son los que voy a mencionar aquí: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo extendido. ¿Ya? Estos 4 ángulos son los más importantes que tenemos que aprender en sexto año básico. Ya con esos resolvemos la mayoría de los problemas. Ángulo extendido, el que mide 180 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ángulo recto, exactamente 90. Ángulo agudo, más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Entonces lo que pueden hacer ustedes ahora es jugar con este transportador artesanal para ir formando diferentes medidas de ángulo e ir diciendo de qué tipo son de acuerdo a las medidas que aprendimos. ¿Ya? Ya, ahora voy a indicar cómo se pueden resolver estos problemas que están acá, que no son difíciles, son bien simples, pero para eso hay que entender cómo se hacen, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Aquí nos vamos a encontrar con figuras que representan ángulos, ¿ya? Y que también representan ángulos dentro de otros ángulos, como podemos ver, ¿ya? Y también hay que pensar en algo súper importante, y es que en geometría, generalmente los ángulos y todas las figuras ya se denominan con letras mayúsculas. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, ya, esta figura que tenemos aquí es el ángulo HJI, o también lo podemos leer como ángulo IJH, ¿ya? Y acá también, a la izquierda, tenemos el ángulo, vamos a tapar ahí un poquitito, ahí sí, ¿ya? Tenemos el ángulo GJH, o también podemos decir HJG, ¿ya? O ángulo X también, ¿ya? Bueno, eso se refiere más que nada a la medida, ¿ya? Y así también podemos observar en otros problemas o en otros ejercicios que también sucede lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo recto, ¿cierto? Es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Al cual le podemos llamar ángulo PQR, ¿cierto? Pero si solamente miramos el ángulo que está ahí arriba, ¿ya? Diremos que ese ángulo es el ángulo SQR, ¿ya? Y si observamos solamente el ángulo que está debajo, ¿ya? Tapando ahí un poquitito, tapando esa medida un poquitito, ¿ya? Ahí decimos que tenemos el ángulo PQS, ¿ya? Al igual que arriba, como teníamos el ángulo GJH y el ángulo IJH, también tenemos el ángulo extendido GJI. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo presente antes de resolver estos problemas. ¿Ya? Y lo mismo pasa con esta figura de acá y esta figura de acá. ¿Ven? Aquí tenemos un ángulo extendido, pero que está compuesto por 3 ángulos agudos. Acá tenemos un ángulo recto, ¿ya? Que está compuesto por 3 ángulos agudos. ¿Ya? Aquí también tenemos un ángulo recto, ¿ya? Pero está compuesto por 2 ángulos agudos. Y acá tenemos un ángulo extendido que está formado por 2 ángulos, ¿ya? Uno agudo y el otro es obtuso, ¿ya? Entonces, en el problema número 2 dice, si el ángulo GJI es extendido, ¿cuánto mide el ángulo X? ¿Ya? Me están diciendo que si este ángulo es extendido, significa que desde aquí hasta acá, todo esto mide 180 grados. ¿Ya? Y lo escribo grande ahí para que se entienda, ¿ya? Es decir, de aquí, ¿ya? Hacia allá tenemos una abertura de 180 grados, ¿ya? ¿Y cuál es la pista que me están dando? Me están diciendo que de aquí hasta acá por lo menos tenemos 57 grados, es decir, acá tenemos un ángulo agudo. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo X? Bueno, para saber cuánto mide el ángulo X, voy a borrar un poquitito para que se distinga mejor lo que estoy explicando, ¿ya? Para saber cuánto mide el ángulo X, ¿ya? Lo que tenemos que hacer acá es restar, ¿ya? Vamos a restar, ¿ya? Al ángulo extendido que mide 180, ¿ya? 180 grados, ¿ya? Le vamos a restar el ángulo agudo que ya conocemos, que mide 57 grados, ¿ya? ¿Cierto? Y con eso vamos a ser capaces de hallar cuál es la medida que falta aquí.
¿ya? Ese sería el ángulo X. Y para eso restamos 180 menos 57, ¿ya? Entonces, ojo, mucho cuidado cuando hay ceros arriba en la sustracción, ¿ya? Por ejemplo, acá a 0 le podemos quitar 7, no, ¿cierto? Entonces lo convertimos en 10, ¿ya? Gracias al dígito de la izquierda, que es 8, ¿ya? Que quedaría disminuido en 7, porque él, entre paréntesis o entre comillas, le convida una decena al dígito de la derecha, ¿ya? Entonces, acá terminamos restando 10 menos 7, 7 menos 5 y 1 menos 0. ¿Qué número me va a quedar ahí? Ya, el número que nosotros obtengamos aquí va a ser la medida del ángulo X y después lo buscamos en las alternativas para marcarlo, ¿ya? Lo importante es tener el desarrollo puesto acá. Generalmente estos ejercicios se resuelven con una sustracción, ¿ya? Generalmente, aunque a veces también es necesario sumar en algunos casos, ¿ya? Bueno, vamos al ejercicio número 3 ahora, que se resuelve del mismo modo, pero en vez de ocupar los 180 grados, ocupamos los 90 grados. Leamos por qué. Dice, si el ángulo PQR, ¿ya?, mide 90 grados, ¿cuánto mide el ángulo ahí? Bueno, el ángulo PQR es todo esto, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, aquí está simbolizado con ese cuadradito que significa 90 grados. Y nos están diciendo que todo esto tiene 90 grados. Yo lo anoto así como un poco suavecito para que se entienda y no se borre lo otro, ¿ya? Entonces de aquí hasta acá tenemos 90 grados, ¿ya? ¿Y qué pista nos están dando? Nos están dando esta pista, o sea, nos están dando la medida de este ángulo, ¿ya? Que mide 59 grados, es decir, todo esto, toda esta abertura mide 59 grados. Entonces, ¿cuánto nos falta de aquí hasta acá para completar 90 grados? Para eso lo que tenemos que hacer entonces también es restar, ¿ya?, 59 grados, ¿ya? ¿Y a quién se lo restamos? ¿Se lo restamos a 180 o se lo restamos a 90? Se lo debemos restar a 90, ¿ya? Entonces aquí también tenemos que resolver con cuidado esta sustracción, ¿ya? Donde decimos 90 grados menos 59 grados. ¿Cuánto es? ¿Ya? Y aquí, teniendo la respuesta de cuánto mide el ángulo Y, podemos responder las alternativas, ¿ya? Luego, seguimos con el problema número 4. Luego seguimos con el problema número 4, ¿ya? Y aquí la figura es muy similar este problema al problema número 2, ¿ya? Solamente que tiene un ángulo más, si se fijan bien, ¿ya? Bueno, leemos con atención. Dice, si el ángulo ROT mide 180 grados, ¿cuánto mide el ángulo M? ¿Ya? El ángulo ROT mide 180 grados. Eso significa que de aquí hasta acá hay 180 grados, ¿ya? Bien, entonces me están preguntando cuánto mide el ángulo M. ¿Dónde está el ángulo M? El ángulo M está aquí a la derecha, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué ángulos van a ser nuestra pista? ¿Qué ángulos nos van a ayudar a encontrar esa respuesta? Los ángulos que nos van a ayudar a encontrar esa respuesta serían este ángulo que está a la izquierda, que mide 80 grados, ¿ya? Y este ángulo que está al medio, que mide 85 grados, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, mucha atención, vamos a restar 180 grados menos la medida que sumen estos dos ángulos que están acá, ¿ya? Para eso vamos a restársela a 180 y poder averiguar cuánto vale el ángulo M, cuánto mide el ángulo M, ¿ya? Como no sabemos todavía lo que hay que restarle, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí primero? Tenemos que sumar los ángulos conocidos, o sea, el ángulo de 85 grados, ¿ya?, más el ángulo de 82 grados, ¿ya? Aquí los sumamos, ¿ya? Porque en el fondo lo que queremos saber es cuántos grados hay de aquí hacia acá, ¿ya? ¿Cuántos grados forman entre 85 y 82? Y para eso sumamos, ¿ya? Entonces sumamos 85 más 82, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Ya? Entonces cuando tengamos esta respuesta, ¿ya? 5 más 2, 8 más 8, cuando tengamos esa respuesta, la vamos a colocar aquí, ¿ya? Y ahí recién vamos a poder restarle a 180 para saber cuánto mide el ángulo M, ¿ya?
Entonces, ahí está la explicación de ese procedimiento que hay que hacerlo paso a paso y con cuidado, ¿ya? Y luego de eso encontramos la respuesta de cuánto mide el ángulo M y buscamos en las alternativas cuál es la que corresponde, ¿ya? En el problema número 5 dice, si el ángulo ABC es recto, ¿cuánto mide el ángulo T? Bueno, veamos acá entonces la figura. En la figura vemos que tenemos el ángulo ABC, que forma un ángulo recto, ¿cierto? Tal como dice acá, ¿ya? Y adentro tiene tres ángulos menores, ¿cierto? Tiene el ángulo T, el ángulo que está acá que mide 35 y el ángulo que está acá que mide 25 grados, ¿ya? Y queremos saber cuánto mide el ángulo T, ¿ya? Aquí el procedimiento no lo voy a escribir, pero sí lo voy a explicar verbalmente para que lo escuchen con atención, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es tener claro que aquí hay 90 grados, ¿ya? Y luego sumamos estos dos ángulos conocidos que tenemos acá, estos dos ángulos agudos. 35 grados más 25 grados. ¿Cuánto me va a dar eso? 35 más 25, ¿ya? Teniendo el resultado de esa suma, recién ahí vamos a restar ese resultado a los 90 grados, ¿ya? Y así vamos a hallar entonces la medida del ángulo T, ¿ya? Para terminar, ¿cómo comprobamos si está bien hecho? Fácil. Las tres medidas que tengamos acá, o sea, los 25 grados más los 35 grados más los grados que hayan acá, tienen que sumar 90 grados, ¿ya? Estos tres ángulos tienen que sumar 90 grados. Bueno, aquí pasamos a la página siguiente en donde tenemos que responder y completar esto que dice acá. Dice, número 6, completa con el nombre de cada tipo de ángulo según su medida, utilizando los siguientes términos, ¿ya? Recto, agudo, obtuso, cerrado, cóncavo, completo, extendido, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es ir respondiendo de acuerdo a lo que vamos recordando, ¿ya? Y después revisar con la página anterior de la guía, en donde tenemos exactamente lo mismo, pero en el orden de menor grado hasta mayor grado, ya desde el ángulo cerrado hasta el ángulo completo. Entonces acá identificando ya a qué corresponde cada medida. Por ejemplo, ¿cómo se les llama a los ángulos que tienen más de 0 grados y menos de 90 grados? ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el nombre que corresponde? ¿Ya? Y luego acá, ¿cuál es el ángulo que tiene 360 grados? Buscamos el nombre, lo anotamos acá. Después, ¿cómo se le llama al ángulo cuando mide exactamente 180 grados? ¿Ya? Entonces ahí vamos completando ese cuadro que es muy simple de responder. ¿Ya? Después tenemos la pregunta número 7 que dice, ¿cuál de las siguientes medidas de ángulos no corresponde a un agudo? Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando acá? Nos están mostrando muchos ángulos, o mejor dicho, 5 ángulos, ¿ya? Y de esos 5 ángulos hay 4 que son agudos, ¿ya? Pero hay uno que no es agudo. ¿Cuál será de todos ellos? ¿Ya? Recordemos que para ser agudo tiene que ser menor a 90 grados, ¿ya? Tiene que tener menos de 90 grados. Entonces hay que fijarse bien cuál es el que estamos buscando. Fijarse bien en eso, que no corresponde a un agudo, ¿ya? Después tenemos la pregunta número 8, ya que es parecida a la anterior, dice, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a un ángulo cóncavo? ¿Ya? Busquemos bien cuáles son los ángulos cóncavos. ¿Ya? Los ángulos cóncavos son los que miden más de 180, pero menos de 360 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuál de acá mide más de 180 grados? ¿Ya? Es el que encontremos, va a ser un ángulo cóncavo, ¿ya? Bien, y luego pasamos a la parte número 9, a la actividad número 9, en donde aquí podemos volver a utilizar lo que habíamos recortado, ya, aunque aparecía al final, este transportador artesanal, como le llamo, donde dice así, usa tu transportador para medir los ángulos y anota la medida exacta en el espacio indicado. Bueno, si también tienen un transportador escolar transparente del tradicional en casa, lo pueden utilizar, ¿ya? Pero aquí yo voy a utilizar este transportador de papel blanco, ¿cierto? Que lo recortamos delante, donde podemos medir cada uno de ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien simple, ¿ya? Vamos a tomar la parte redonda que tiene números, ¿cierto? La que tiene los grados, y vamos a situar el vértice, el centro del círculo, ¿ya? Lo vamos a hacer que coincida con
el vértice del ángulo. ¿Ya? Vamos a medir el del medio primero, ¿ya? Y para eso también vamos a situar donde está el 0, hacer que coincida con la línea horizontal del ángulo, con el lado horizontal, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer así, ¿ya? Con mucha atención lo vamos a doblar con cuidadito y lo vamos a hacer que calce perfectamente ahí, ya, lo más preciso posible, ¿ya? Y luego de eso vamos a cerrar, ¿ya? Vamos a apretar bien y vamos a acercarnos con nuestros ojos, ¿ya? Para observar hasta dónde llega la línea que se alcanza a ver por debajo del papel blanco, ¿cierto? Si nos fijamos bien, ¿ya? El ángulo mediría aproximadamente 20 grados, ¿ya? O también yo alcanzo a ver que mide 21. ¿Ya? Si hay una variación de 1 grado, eso no importa, porque lo importante es que aprendamos a medir los ángulos, ¿ya? Y si nos equivocamos o nos pasamos por uno o si nos pasamos o nos devolvemos por 1 grado, por ahora no importa, ¿ya? Entonces este ángulo mide aproximadamente 20 grados, ¿cierto? Porque ahí estamos mirando hasta dónde llega, ¿cierto? Ahí podemos observar, ¿cierto? Ya su medida. Ahí. A ver, lo vamos a situar bien de nuevo. Ahí sí. Perdón, si lo había visto mal. Mide entonces, no son 21 grados, son 25 grados. Entonces este ángulo mide 25 grados y lo estamos midiendo con nuestro transportador artesanal, ¿ya? Ya, luego vamos a tomar nuevamente el transportador para medir los otros. Aquí la hoja la podemos girar entonces, podemos girarla como ustedes quieran, y eso no hay problema porque el ángulo sigue midiendo lo mismo, el ángulo no se va a agrandar o se va a achicar porque giremos la hoja. Y tomamos el transportador de nuevo y lo hacemos coincidir ya con el lado horizontal, ya bien, bien preciso ahí, y colocamos. Entonces ahora queremos saber cuál es la medida, cuál es la abertura de este ángulo, y para eso ahí empezamos a cerrar de a poquitito, ya cuál es la medida. Si nos damos cuenta ahí y acercamos nuestros ojos, tenemos que mide aproximadamente 50 grados, ya. Entonces ahí, si nos fijamos bien ahí, cuánto mide el ángulo, y luego hacemos lo mismo con este último ángulo de acá, ya. Lo podemos medir de esa manera o de esta manera, ya. Eso da lo mismo, pero como este transportador está hecho de esa manera, ya vamos a utilizar este lado, ¿ya? Y para eso ubicamos entonces bien derechito nuevamente nuestro transportador de papel, aquí, ya, siempre cuidando que no se rompa, ya, más de lo que lo recortamos, ahí, y que quede lo más centrado posible en el vértice original del ángulo, ya, ahí. Y luego juntamos con la hojita, recordemos que la línea, fíjense la línea donde está hacia acá la otra línea, entonces quiere decir que vamos a buscar hacia acá la medida. Aquí tenemos el 0, ¿cierto? Y la medida del ángulo ya está por acá. Si nos acercamos bien, fíjense hasta dónde llega, ¿ya? Entonces ustedes después de eso sacan el transportador y anotan las medidas que corresponden, ¿ya? En grados, en grados, en grados, igual como aparecían en los ejemplos de las alternativas de acá, ¿ya? Bueno, y para terminar la actividad de esta guía sobre ángulos, ¿ya? Vamos a usar nuestro transportador de papel, también se puede usar el transportador clásico escolar, ¿ya? Vamos a usar este transportador y una regla, o una escuadra en este caso, ¿ya? Yo voy a usar esta escuadra, pero voy a usar la parte, más que nada, no para medir, sino que para que quede derecho los dibujos que hagamos, ¿ya? Entonces dice acá, usando tu transportador y regla si es necesario, construye los ángulos indicados en cada caso según la medida señalada en cada espacio. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo un ángulo acá, otro ángulo dibujado acá y otro acá, ¿cierto? Y dice también, puedes dibujarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que podemos dibujarlo así como este que está mirando hacia la derecha o así como este que está mirando hacia la izquierda, ¿ya? Lo importante es que la medida esté bien hecha, ¿ya? Y para hacer el primero, leemos lo que dice acá, que dice A, ángulo ABC de 70 grados. Entonces, voy a tomar esta reglita, ¿cierto? ¿Ya? Y voy a colocarme más o menos por acá. Y voy a dibujar una línea, un segmento, ya que ojalá no sea tan cortito, que sea más o menos largo.
lo voy a dibujar más o menos de 8 centímetros. ¿Ya? Bien derechito. ¿Ya? Y aquí voy a marcar ahí, que quede bien definido dónde comienza y dónde termina. O al revés, dónde empieza y dónde termina. ¿Ya? Primer paso. Tenemos nuestro primer lado del ángulo. Ahora queremos saber dónde están los 70 grados. Y para eso tomamos nuestro transportador, ¿ya?, de papel, y nuevamente abrimos acá, ¿ya?, y lo ubicamos precisamente a partir de ese vértice, ¿ya?, desde ese extremo de nuestra línea, de nuestro segmento, que coincida con el centro del transportador, ¿ya? Y también que quede derechito, no que quede así, o que quede así, o asá, ¿ya? Sino que quede muy, muy, muy derecho, ¿ya? Ya. Ahí está entonces el segundo paso. Ya tenemos posicionado el transportador. El primer paso era dibujar la línea recta. El segundo paso era posicionar el transportador. Tercer paso, ahora vamos a cerrar nuestro circulito, nuestro medidor de ángulos, nuestro transportador de papel, y revisamos qué medida necesitamos acá, 70 grados. Entonces vamos a apretar bien el papel ahí, que no se nos mueva, y buscamos los 70 grados, partiendo por el 0, ¿cierto? Y contamos 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Los 70 grados están acá, y hacemos una marquita, ¿ya?, una rayita chiquitita, y luego cerramos y unimos como cuarto paso, ¿ya? Unimos entonces esa pequeña marquita con el vértice de acá, ¿ya? Bien derechito, por favor. Incluso no importa que nos pasemos para afuera del texto, ya lo importante es que quede bien hecho el ángulo. Y listo, tenemos listo nuestro ángulo de 70 grados, ¿ya? Y lo podemos medir acá, aprovechando de que es más largo, ¿cierto? Nos colocamos ahí de nuevo, ¿ven? Y efectivamente mide 70 grados, ¿ya? No importa si nos pasamos por un grado de más o un grado de menos, ¿ya? Entonces, incluso acá podemos borrarle un poquitito para que quede más corta la línea. Ya no es necesario que sea tan larga porque ya lo construimos, ¿ya? Lo hicimos largo el primer segmento para facilitar un poco la construcción, ¿ya? Y entonces anotamos adentro la medida de 70, ¿cierto? 70 grados, que se simboliza con un circulito pequeño, ¿ya? Podemos dibujarle dos puntitas de flecha, típico de los ángulos como aparecen dibujados en los textos de matemáticas o de geometría, ¿ya? Para que quede un poco más presentable. Y luego anotamos los nombres de cada elemento del ángulo, ¿ya? El extremo A, el vértice B y el extremo C, o sea, ángulo A, B, C, ¿ya? Y tenemos listo nuestro ángulo. También a veces hay personas, estudiantes o profesores que le hacen un pequeño arco aquí y lo pintan con un color para que quede mucho más bonito aún, ¿ya? Pero eso no es necesario. El que quiera hacerlo, lo puede hacer, no hay ningún problema, así le va a quedar más bonito, ¿ya? Bueno, después viene el ángulo DEF de 40 grados, ¿ya? También tenemos el ángulo GHI de 130 grados y el ángulo JKL de 45 grados, ¿ya? Bueno, como este es un ángulo agudo y un ángulo agudo, ¿ya? Esto no voy a hacer ejemplo, pero sí voy a dejar avanzada la explicación de este ángulo de acá, del ángulo GHI, ¿ya? Y hacemos lo mismo, ¿ya? Aquí yo recomiendo, como el espacio es, quizás no es tan grande, ¿ya? Me voy a salir un poquitito del espacio que me está dando la guía, ¿ya? Me puedo salir para afuera. Voy a dibujar una línea de 7 centímetros aproximadamente, ¿ya? Más o menos por aquí. Ahí. ¿Ya? Ahí se alcanza a ver. Ese va a ser el primer segmento de mi ángulo, ¿ya? ¿Por qué lo hice más acá? No lo hice tan acá. Porque aquí me fijo al tiro de que la medida es más grande. Es un ángulo obtuso, mide más de 90 grados, ¿cierto? Entonces, como segundo paso, al igual que delante, colocamos el transportador, ¿ya? El transportador de papel que tenemos acá, y lo situamos ahí. Lo situamos precisamente ahí, ¿ya? Que quede bien, bien, bien ubicado. Ya, bien derechito. Y luego buscamos entonces la medida que corresponde
ángulo GHI de 130 grados. Entonces ahora, bien afirmado el papel, ¿cierto? Ojalá con hartos dedos de nuestra mano, ¿ya? Y buscamos los 130 grados, ¿cierto? Recordemos que estamos comenzando aquí en 0, ¿ya? A ver, voy a ordenar un poquitito más esto. Ahí sí, ¿ya? Estamos comenzando en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados, 100 grados, 110 grados, 120 grados, 130 grados, que estaría acá. Ya lo voy a marcar, no importa que me pase para otro lugar. Como les digo, lo importante es que las medidas estén correctas, ¿ya? Entonces ahí marcamos los 130 grados de abertura. Y viene este último paso de construcción, que es unir el vértice del ángulo, que será este extremo de acá del primer segmento, con esta marquita que hicimos aquí. ¿Ya? Ahí entonces, y tenemos listo nuestro ángulo obtuso de 130 grados. Podemos acá incluso volver a situar la medida, ¿cierto? Sin necesidad de estar haciendo coincidir el vértice, porque ya con el hecho de que sabemos que el 0 está acá y 130 está acá, solito el transportador nos va a facilitar su observación, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro ángulo de 130 grados, le colocamos 130 grados, ¿ya? Un poquito más bonito. Anotamos la flechita del segundo segmento, la flechita del primer segmento, o sea, de sus dos lados, y anotamos los elementos extremos, ¿cierto? El extremo G, el vértice H y el extremo I. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces terminado nuestro segundo ejemplo de cómo construir ángulos con una regla o escuadra y un transportador de papel. ¿Ya? Y este acá lo hacen solitas y solitos. ¿Ya? Espero que les vaya muy bien con estos pequeños videos, ¿ya? Y puedan terminar la guía y hayan aprendido harto.